inauguración y el primer día del Congreso Nacional de Exportadores, retos que nos unen. Juliana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y te doy la palabra, Juliana. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al Salón Bolívar de la Casa de Nariño, a la instalación del Congreso Nacional número 32 de Exportadores, organizado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, el evento más importante de comercio exterior y de logística en el país. Damos inicio al presente evento entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse. A continuación, daremos paso a la intervención del señor Ronald Bacalars, presidente de la Junta Directiva de ANALDEX. Muy buenos días. Me permito darles una muy cordial bienvenida al Congreso Nacional de Exportadores. Quisiera extender un saludo muy especial al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, quien nos honra con su presencia en el día de hoy, y a los señores ministros del despacho, funcionarios públicos y periodistas que nos están acompañando en el día de hoy. Igualmente quisiera extender un muy cordial saludo a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, al doctor Javier Díaz, presidente de nuestra asociación, y a todos los participantes en este Congreso de Exportadores. Para nosotros es un honor tenerlos a todos ustedes acompañándonos y es la primera vez que realizamos este Congreso de manera virtual y esperamos que muy prontamente podamos tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente físicamente. Yo quisiera hacer esta breve exposición de una manera diferente a lo tradicional. En vez de referirme únicamente a temas de comercio exterior, he decidido que es mejor compartir con ustedes una serie de reflexiones que considero importantes de términos generales
para el bienestar y el futuro de nuestro país, de nuestra economía y de nuestros conciudadanos. Y sobre esa premisa, yo voy a permitir que Javier Díaz más adelante presente los temas netamente relacionados con exportaciones y comercio exterior. Y yo quisiera más bien compartir con ustedes algunas ideas, preocupaciones y reflexiones que considero de mucha importancia. Lo primero es referirme al tema de la pandemia COVID-19. Esto es una pandemia que realmente nos cogió a todos nosotros, tanto en Colombia como en todo el mundo, de una manera imprevista e improvista. Y la verdad es que nadie, ningún gobierno en ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta magnitud. Lamentablemente, esto ha causado muchísimos estragos, no solo para la salud, sino también para las economías de todos los países. Y en particular, Colombia se ha visto muy afectado. La primera reflexión que yo quisiera hacer sobre este tema es realmente la reflexión de la preocupación que nos asalta que este tema se haya politizado de la manera como se ha politizado. El tema de la salud y el tema del bienestar económico del país no es tema de politización, es tema de que todos juntos, de común acuerdo, busquemos las mejores soluciones al problema. Es muy difícil poder tomar decisiones adecuadas cuando estamos más preocupados de apuntar el dedo y de dar responsabilidades o de hacer acusaciones sobre cuál es la mejor manera de atender tal o cual problema o idea sobre cómo manejar el problema de salud y el problema de la economía. Entonces, el primer tema de reflexión y el primer llamado que quisiera yo hacerle a todas las autoridades, tanto las autoridades centrales como los gobiernos regionales, las alcaldías, las gobernaciones, es que dejemos a un lado el tema político y más bien unamos nuestros esfuerzos de ver cómo manejamos no solamente el tema de la salud, sino el tema de la recuperación económica. Yo sé que no es fácil y que balancear las dos cosas no es fácil, pero irnos a un extremo como estar totalmente cerrados sin ninguna consideración por el empleo, por la creación de riqueza, por ayudar a los menos favorecidos y hacer acusaciones como, por ejemplo, es más importante proteger la vida que ganarse una utilidad. Pues de eso no se trata. El empresariado colombiano no está mirándolo de esa manera. Hoy en día nuestras preocupaciones no son únicamente con nuestros accionistas, nuestras preocupaciones también están con nuestros stakeholders, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros trabajadores, en fin, con toda la comunidad. Y deberíamos trabajar conjuntamente estos temas y no estar permanentemente criticando. El segundo tema de reflexión es el tema de la defensa de la libre empresa y de una economía de mercado y el respeto por la propiedad privada. Es realmente preocupante ver cómo en estos últimos meses la imagen del sector empresarial y privado colombiano en términos generales frente al público se ha desmejorado y hay la percepción de que lo único que le interesa al empresario colombiano es ganar utilidades. Nada más lejos de la realidad y nada más falso. Y desafortunadamente esto está siendo impulsado por el populismo de izquierda que está atacando nuestro sistema tradicional de capitalismo, de libre empresa, de propiedad privada y de democracia, en detrimento de las posibilidades económicas que el sector privado colombiano está en condiciones de manejar. Parece que todo el mundo se le olvida que el pueblo colombiano y el gobierno es socio en un 55% de todas las empresas colombianas. Esos son los impuestos
que nosotros estamos pagando sobre nuestras utilidades y sobre nuestra creación de riqueza para después con ese dinero hacer lo más importante de que podemos hacer, y es ayudar a los menos favorecidos. Pero si no creamos riqueza, si no creamos bienestar, si no creamos empleo, no va a ser posible realizar los progresos sociales que con tanto éxito hemos logrado en los últimos 20 años. Desafortunadamente, seguimos teniendo muchos problemas porque la diferencia entre la formalidad y la informalidad es muy grande. Una de las cosas que esta pandemia nos mostró es la inmensa informalidad que hay en la economía colombiana. Eso lo vimos con la pandemia. El minuto que empezó el gobierno a tener que ver de qué manera podría colaborar y ayudar a los menos favorecidos, se llegó a la conclusión que más del 50% del empresariado colombiano es informal. Eso también es un mensaje negativo para el país. Solo entrando en la formalidad, solo entrando en la formalidad, va a ser posible lograr generar la riqueza que el país necesita para el bienestar de todos los colombianos. El tercer tema de reflexión al cual quisiera referirme hoy es la cantidad de atención que se le está poniendo al tema del trabajo en casa. Realmente yo quisiera destacar varias cosas porque a mí me parece que tanta importancia y tanta dedicación de los medios de comunicación, de nuestros dirigentes sobre este tema del trabajo en casa es bastante exagerado. Las carreteras no se construyen desde las casas, los puentes no se construyen desde las casas, las viviendas no se construyen trabajando en casa. La manufactura, la fabricación de textiles, de confecciones, de automóviles, de electrodomésticos, de zapatos, en fin, nada de eso se construye, se puede manejar y se construye trabajando desde la casa. El comercio, la habilidad de llevar estos productos al consumidor final no se hace trabajando en casa. Los supermercados no pueden vender su comida trabajando en casa. Los agricultores no pueden producir los alimentos trabajando en casa. Entonces realmente hay que aterrizarnos un poquitico para entender que trabajar en casa no es la solución del futuro, ni es la nueva normativa, como se está diciendo, porque todavía el 90% de la creación de riqueza de este país y de cualquier país es realmente en el trabajo físico en los diferentes sitios de trabajo. Por supuesto, los trabajadores de cuello blanco, como se dice, o los empleados de oficinas, sí podrán trabajar en casa. Hay muchos negocios de servicios, sistemas financieros, otro tipo de servicios que sí se pueden hacer desde la casa. Pero eso no es la nueva normativa nacional. Simplemente va a aliviar unos mecanismos de trabajo para un sector de la economía, pero no perdamos de vista que todavía la gran cantidad de trabajo se va a seguir haciendo en los sitios de trabajo. El cuarto tema de reflexión, que creo que es muy importante, es que nosotros tenemos que cuidar la inversión privada. Y la inversión privada no necesariamente es la inversión extranjera en Colombia, sino también es la inversión privada de nuestros empresarios colombianos. Mucho se habla que hay que atraer más inversión internacional al país y todo, lo cual es correcto, pero no podemos correr el riesgo de perder el interés y la inversión privada colombiana para que sigan creyendo en el país, invirtiendo en el país y expandiendo sus negocios. Y para poder hacer eso hay un par de consideraciones importantes. Primero, la administración de la justicia. Tenemos un grave problema en el país en la administración de la justicia, en la transparencia de la justicia y en la confiabilidad de la justicia. Hemos tenido demasiados escándalos que no vale la pena mencionar en este momento, que le ha quitado mucha credibilidad y transparencia a cómo opera el sistema de justicia. Adicionalmente, las demoras en los procesos.
una justicia que se demore años y años y años en resolver un caso es igual como si no existiera justicia del todo. Y ningún inversionista, tanto nacional como extranjero, va a dejar pasar este tipo de cosas. Cuando alguien mira una decisión para hacer una inversión o crear una empresa o lo que sea, sea nacional o sea una internacional, van a mirar claramente cuál es la situación de la justicia en Colombia y realmente tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que nuestra justicia sea honesta, transparente y ágil. La quinta reflexión que quisiera compartir con ustedes es la estabilidad jurídica del país. Realmente es muy complicado vivir en un país donde las reglas del juego cambian con la frecuencia en que cambian en Colombia. Empezando por reformas tributarias que tenemos uno cada 2 años. Algunas reformas son mejores, otras son menos buenas, pero el hecho es que es muy difícil planear una inversión, establecer un negocio, trabajar cuando las reglas del juego cambian con la frecuencia en que las reglas del juego están cambiando. Y creo que es importante hacer una reflexión sobre cómo podemos estabilizar mejor las normas jurídicas para bien del país y para el bien de los inversionistas nacionales. No solo debemos preocuparnos por los inversionistas internacionales, sino también por los inversionistas nacionales. Y mi último tema de reflexión es el tema de la transparencia en el Estado. Para que haya inversión, prosperidad y creación de riqueza, es necesario que los ciudadanos tengan confianza y crean en el Estado. No importa cuál sea el partido político que de turno esté manejando el futuro del país, sino la institucionalidad del país. Y realmente esta polarización política por la cual estamos atravesando es muy complicado y ha minado la confianza que podemos tener en el Estado para nosotros realmente continuar nuestro proceso de creación de riqueza y bienestar para todo el mundo. Se habla mucho de los modelos, por ejemplo, de los países nórdicos y cosas por el estilo, pero nunca hay que olvidar que estos países llegaron donde están porque los primeros 5 o 6 puntos de reflexión con que yo hablé hicieron esa tarea antes de empezar sus procesos de distribución más equitativo de la riqueza en la sociedad. Para poder hacer una distribución de riqueza en la sociedad, hay que primero crear la riqueza y no empezar a buscar fórmulas de ecuanimidad social sin haber creado primero la riqueza. ¿Cómo hacerlo? Pues eso es la conclusión de mis reflexiones. Los 6 puntos que he compartido con ustedes hoy, debemos de alguna manera hacer nuestro caso y promoverlo en la opinión pública colombiana. Tenemos que defender los principios democráticos, los principios del capitalismo, de la propiedad privada y de la empresa privada. Y el primer paso para hacerlo es empezar a divulgar estas reflexiones y estas ideas con nuestros propios stakeholders, con nuestros propios trabajadores, con nuestros propios proveedores, con nuestros propios clientes, dentro de los gremios y con las autoridades locales y nacionales. Esto es indispensable para el futuro del país. El populismo no nos va a llegar a ninguna parte. Tenemos que defender estas ideas y estos principios y tenemos que hacer todo lo humanamente posible para continuar creando riqueza en el país, riqueza que será compartido por todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias por la atención que me han prestado y les deseo mucha suerte y mucho éxito en las deliberaciones que hoy comienzan en el Congreso de Exportadores. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor Bacalars por sus palabras. Y a continuación damos paso al saludo por parte del presidente ejecutivo de Analdex, Javier Díaz Molina. Señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctora Flavia Santoro, presidente de ProColombia, a todos los que nos siguen en las redes, muy buenos días. Yo quiero en primer lugar, presidente, agradecerle el que haya aceptado acompañarnos en este Congreso de Exportadores en la virtualidad. Creo que es una muestra del compromiso que usted tiene con el comercio exterior y con las exportaciones. Colombia hizo la apertura económica en los años 90, pero cuando uno mira los indicadores, Colombia continúa siendo una economía cerrada. En la región superamos en apertura comercial a Brasil y Argentina. Se bajaron los aranceles, pero se han incrementado los paraaranceles, las barreras al comercio. En los 90, las importaciones tenían el 27% de barreras pararancelarias. En este año es el 80%. Y cuando uno mira la participación del comercio en el PIB, Colombia registra el 35%. El promedio de América Latina es el 45%. Chile tiene el 57.5%, Perú 48.9%, México 80.4%. En estas circunstancias de la economía nos cogió la pandemia. Y lo que dice la OMC es que esta pandemia le va a pegar un golpe muy fuerte al comercio mundial. Entre el 13 y el 32% va a caer el comercio mundial este año, estima la OMC. En Colombia, en abril, que fue el mes más duro, donde tuvimos la cuarentena, el cierre de nuestro aparato productivo, las exportaciones cayeron el 52.3%. En mayo cayeron el 40%. En junio el 26%, en julio el 21%. Seguimos con signo negativo, pero ustedes ven que en la medida en que se reactiva la economía, las exportaciones empiezan a recuperarse. Yo espero que este segundo semestre sea muy positivo en materia de exportaciones y terminemos muy por debajo de las estimaciones de OMC en el caso nacional. Yo esperaría una caída más cercana al 10% en las exportaciones totales del país, de tal manera que el año entrante tengamos ya una economía con unas exportaciones en positivo. Y nos lo muestran el desempeño que han tenido en los últimos meses productos como el café, que creció 6.5%, el aceite de palma, que crece el 3%, los aguacates crecen el 35%, el azúcar 52% y la exportación de fungicidas el 11%. Indudable que este es un golpe fuerte para la economía, para las exportaciones, para el comercio, pero esa pandemia también ofrece oportunidades. Lo que uno observa es que se debilitaron las cadenas globales de valor. Claro, cuando vino la aparición de la pandemia en China, se cierra la economía china y esas cadenas de aprovisionamiento, de distribución se rompen en China. Y lo que ahora se empieza a fortalecer son las cadenas regionales de valor. Y la cercanía geográfica de Colombia con los Estados Unidos. Pero también que nosotros nuestras manufacturas las vendemos a Estados Unidos y a los países de la región. Entonces, ¿cómo aprovechar esa oportunidad de que Colombia se inserte en esa cadena regional de valor para abastecer al mercado de los Estados Unidos y para abastecer los países de la región con nuestras manufacturas? El gobierno ha dado un paso fundamental en esta materia. Ronald mencionaba la importancia de la estabilidad de las reglas de juego y nosotros queremos agradecerle las señales, presidente, que usted ha enviado, por ejemplo, con los decretos respecto a mega inversiones. El tema de estabilidad en el tema de
que no va a haber impuesto a los dividendos, al patrimonio, la posibilidad de tener unos contratos de estabilidad jurídica, le dan una señal a los inversionistas de que pueden establecerse en Colombia para generar esas cadenas regionales de valor. Creo que ese es un elemento fundamental. También, ministro, profundizar una campaña y un trabajo en el cual usted ha estado muy empeñado, Colombia Ágil, Estado Simple. Creo que necesitamos, frente a las circunstancias, hacer que el comercio en Colombia, que hacer comercio en Colombia sea muy fácil y menos costoso. Y fortalecer los instrumentos de promoción de las exportaciones, las zonas francas, el Plan Vallejo. Hay un instrumento que tenemos que darle fuerza en este momento, que es el Altex. Eso lo copiamos de México. Y establece que los empresarios pueden importar maquinaria sin pagar IVA, siempre y cuando exporten por lo menos el 30% de lo que producen. Cuando vino la caída del mercado de Venezuela, le agregamos un elemento, y es que como se cayó el comercio con Venezuela, cumplir el 30 a veces era difícil. Entonces se estableció que la empresa por lo menos exportara 21 millones de dólares. Y afortunadamente ese tema se perdió ahora en el estatuto aduanero y es necesario rescatarlo en esta circunstancia. La empresa que no logre exportar el 30, que pueda demostrar que exportó más de 21 millones de dólares. Creo que ese es un elemento fundamental. E igualmente, presidente, resulta muy importante adoptar una filosofía en el tema de que las sanciones se deben hacer no por formalidades, sino por cosas sustanciales. Déjenme les pongo un ejemplo para entender el tema. Vuelvo al caso del Altex. El Altex me dice que usted tiene que exportar el 30% de lo que produce. Y hay empresas que lo han hecho. Exportan el 30, incluso más. Pero se les olvidó un detalle. Mandar una carta a la DIAN diciendo que habían exportado el 30. La DIAN tiene las cifras. La DIAN miró las cifras y renovó los Altex. Pero ahora dice, pero usted no mandó la carta. Entonces una sanción de 10.000 millones de pesos a una pequeña empresa es un golpe para esas empresas que quieren exportar. Entonces creo que la filosofía debe ser sancionar a quien no cumpla con lo establecido. Quien cumpla lo sustancial y omite una formalidad no debería ser sancionado, o por lo menos la sanción guardar proporción. El otro elemento es el tema de tener a la DIAN como juez y parte. En muchos casos yo clasifico un producto por una partida arancelaria y después el inspector me dice, no, yo considero que esa no es la partida. Y el empresario dice, yo considero que sí. ¿Por qué no recurrir a un tercero calificado que defina la controversia? Porque en este momento la DIAN es juez y parte y eso desestimula y lleva sanciones que no vale la pena tener en este momento. Reglamentar todo el tema de las muestras sin valor comercial, prorrogar figuras como el UAP, Altex, que están prorrogadas por la emergencia sanitaria, pero que creemos en estas circunstancias podríamos darle un plazo de por lo menos un año adicional. Yo creo que si hacemos estos pequeños cambios, que son más de voluntad política, podemos mandar un mensaje y podemos lograr el propósito que es convertir a Colombia realmente en un país exportador, en un país que se vincula a la economía internacional. Creo que tenemos el potencial para hacerlo y estamos en una circunstancia en lo que podamos hacer. Muchas gracias y ahora pasamos al conversatorio.
Ahora damos inicio al conversatorio El comercio exterior como apalancador de la reactivación económica, que será moderado por el presidente ejecutivo de Analdex, Javier Díaz Molina. Participan el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro. Adelante. Muchas gracias. Presidente, nuevamente, muchas gracias. Creo que las cifras, y lo muestra usted diariamente, las cifras de contagio en el país empiezan a disminuir. Llegamos al pico y empezamos a descender. Y claro, tenemos que seguir con el autocuidado, con la protección, pero ahora viene una tarea muy importante. El gobierno, en los inicios de la pandemia, hizo un esfuerzo grandísimo para ayudar a las empresas en todo el tema del empleo, los subsidios a las nóminas, todo el tema de crédito, pero ahora viene el tema de reactivación económica. Presidente, ¿qué nos puede contar en esa materia? ¿Qué está pensando el gobierno en instrumentos, en políticas para promover ese crecimiento de la economía? Bueno, en primer lugar, doctor Javier, mi saludo muy especial para usted, al ministro Restrepo, a la doctora Flavia, mi saludo también a nuestro buen amigo Ronald Bacalar. Déjeme, yo empiezo por lo que ha sido la pandemia. De pronto, déjeme, yo empiezo por lo que era Colombia antes de la pandemia, lo que ha sido durante la pandemia y el proceso de reactivación. En primer lugar, hay muchas cosas de las que ha dicho Ronald que yo las suscribo, que además las he dicho a lo largo de mi vida profesional, las dije como senador de la República, las dije como precandidato, como candidato, como presidente. Primero, nosotros necesitamos que en el país la forma en la que se conciben las estructuras fiscales, primero no tengan sesgo antiempresarial, que Ronald decía que lo que hemos visto a lo largo de los últimos 25 años son constantes reformas de carácter tributario. Tiene toda la razón, pero lo grave no es que las tengamos, lo grave es que históricamente siempre han sido antiempresariales. ¿Por qué? Porque cada vez que el Estado quiere gastar más, entonces le pasa la cuenta de cobro a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, y eso afecta no solamente la inversión, sino la contratación, el estímulo también a la demanda agregada nacional, y por ende nosotros hemos tenido tasas de crecimiento en los últimos 25 años que son bastante parcas. Cuando empezó nuestro gobierno recibimos una economía creciendo al 1.7. Niveles de tributación que podían superar el 70 o 75% dependiendo del tipo de empresas. Y yo recuerdo que vine al Congreso de Analdex y les dije en su momento, aquí nosotros nos vamos a jugar por bajar la presión tributaria a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, y la economía va a crecer más, va a recaudar más, va a invertir más. Recuerdo tantas voces que se presentaron de ¿cómo era yo? La tecnocracia histórica de Colombia, decían que eso era desacertado. Y cerramos el año 2019 con las siguientes cosas, Javier. La economía creciendo por encima del promedio regional, del promedio mundial, del promedio de la OCDE, del promedio de la Alianza del Pacífico, crecimiento superior al 3%. Aumentamos el recaudo en más de un 10%, uno de los aumentos más grandes de los últimos años. Y fuera de eso, cerramos el año 2019 con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal y la mayor reducción del déficit fiscal en los últimos 8 años. Así cerramos nosotros el año 2019, enero y febrero de este año, crecimientos por encima del 4%, la economía venía en una senda ascendente y claro, nos encontramos con la pandemia. Pero inclusive antes de entrar a la pandemia, otras cosas que fueron muy importantes. Nosotros dijimos, Colombia tiene que exportar, porque es que todos los discursos de los últimos 30 años en muchos de los gobiernos son el ímpetu exportador, el ímpetu exportador. Lo cierto es que Colombia en los últimos 20 años creció de manera sustancial sus exportaciones, pero pongámosle una cucharadita de bicarbonato. Pero vamos a dar cuenta que sí, las exportaciones crecieron, pero principalmente las mineroenergéticas. Eso no quiere decir que sea malo, porque estamos aprovechando una ventaja competitiva, pero una de las tareas que nosotros nos pusimos en el gobierno fue aumentar las exportaciones no mineroenergéticas.
Y nosotros cerramos el año 2019 con las mayores exportaciones que ha registrado Colombia en su historia en el sector agropecuario, las más altas. Y cerramos también el año 2019 con las mayores exportaciones de servicios no vinculados al sector minero-energético. Y hemos diversificado también nuestros mercados. No solamente es tener tratados, porque nosotros durante muchos años nos la pasábamos cerraditos y después cuando vino la apertura en los años 90, que tenía muchísimo ímpetu intelectual, lo cierto es que abrimos la economía, pero no consolidamos mercados. Y nosotros seguíamos teniendo ese apego por las rondas globales, que era la ronda de Doha, el camino de la OMC, y de pronto, en los años, a comienzos de los años 2000, nos dimos cuenta que ya ese camino no era el camino, y el mundo entró en lo que se conoce como el plato de espagueti, que son todos los tratados bilaterales en todo el mundo, y prácticamente nosotros en un periodo de 10, 12 años suscribimos tratados de libre comercio para abrirle a Colombia un mercado de más de 1.500 millones de personas. Pero tampoco lo hemos consolidado tanto como deberíamos. Y lo que nosotros hemos procurado en este gobierno es dinamizar el acceso a esos mercados. Si nosotros nos damos cuenta en nuevos productos que han llegado a los Estados Unidos, en los últimos 24 meses, en los 2 años de nuestro gobierno, hemos abierto casi más productos nuevos de lo que se había hecho en los 4 años anteriores. Fuera de eso, nosotros hemos profundizado el acceso al mercado de Asia, lo hicimos con China, lo hemos hecho con Corea, donde también teníamos un tratado de libre comercio desaprovechado porque no estábamos llegando con nuevos productos, y con Corea del Sur lo estamos abriendo. Fuera de eso, hemos también dinamizado más exportaciones a Mercosur, a la CAN, también a Centroamérica, y hemos avanzado en que Colombia tenga ya en pie su tratado de libre comercio con Israel, que lo recibimos a mitad de camino, lo sacamos del Congreso, salió de la Corte y ya está en implementación, que también es un gana-gana para nosotros, oportunidad exportadora. Pero se abre ahora una nueva oportunidad en el mundo, que además de alguna manera está relacionada con los efectos de la pospandemia o el coletazo final de la pandemia, y es lo que los Estados Unidos han llamado como el nearshoring, y es traer más inversión hacia las Américas, y Colombia está de primero en la fila para ser un país donde se produzca, y se produzca con una vocación exportadora en las ventajas del comercio para llegar a ese mercado. Hago toda esta enumeración porque es importante poner esto en el contexto. Ahora, hablemos de la pandemia. La pandemia llegó y nosotros prácticamente desde el 2 de enero estoy yo encima de este tema. Y se me ha vuelto a mí una obsesión entenderla, estudiarla, ver el comportamiento del mundo. También reconozcamos lo que era el mundo en febrero y en marzo. Estábamos viendo las economías más desarrolladas del mundo ver colapsado su sistema de salud. Estamos hablando de países como Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España, con inversiones multimillonarias a lo largo de los años, viendo colapsado su sistema de salud. Y eso para nosotros los países latinoamericanos con un sistema de salud infinitamente más débil, o inclusive un sistema precario, teníamos que analizar lo que estaba pasando en el mundo, tomar decisiones, tomarlas rápidamente con unos propósitos muy claros. Primer propósito, hay que quitarle velocidad exponencial a la pandemia. Segundo propósito, hay que proteger el sistema de salud. Tercer propósito, tenemos que entender que aquí no hay un dilema entre la protección de la vida y la salud y la protección de la vida de las empresas y de los empleos. Y así fue como nosotros entramos en esta situación. Ahora, 5 meses después, importante poner también en el contexto. 1, nosotros logramos casi duplicar el número de unidades de cuidado intensivo. Eso no lo ha hecho ningún otro país de América Latina. Nosotros teníamos 5.300, 5.400 UCIs en marzo, hoy ya tenemos cerca de 10.200. En 5 meses. Y eso es muy importante. Ahora voy a explicar por qué todas estas cosas suman. Pero esa era fundamental. La segunda, se creó la Reserva Estratégica Nacional para tener la capacidad de dispersar en el territorio más de 80 millones de piezas de equipo personal de atención de primera línea frente a la enfermedad. Tercero, el país fue el primero en América Latina en tener capacidad de hacer pruebas PCR para detectar el COVID
Teníamos un laboratorio con esa capacidad, hoy tenemos más de 100. Tenemos capacidad para hacer más de 37.000 pruebas diarias. Y lo cierto es que el crecimiento ha sido tan grande que desde el punto de vista agregado, somos el país de América Latina que más pruebas PCR ha realizado. Cuando la miramos por contexto por millón de habitantes, podemos ser el tercero, superado por Panamá, que tiene menos de 6 millones de habitantes, o Chile, que tiene la mitad de la población de Colombia. También se mejoró esa capacidad. Y fuera de eso, se articuló una red de respuesta que nos permitió a nosotros enfrentar los estragos. Y cuando hoy comparamos el desempeño de Colombia, Colombia tiene una letalidad que está por debajo de Alemania. La letalidad de Colombia es del 3.2%. Está por debajo de Alemania, de Italia, de Francia, de España, de Bélgica, de Suecia. Tenemos además una tasa de contagios por millón que está por debajo de Brasil, por debajo de México, por debajo de Perú, por debajo de Chile, por debajo de Estados Unidos. Cuando miramos las muertes por millón de habitantes, nosotros tenemos un porcentaje de muertes por millón que está por debajo de Italia, de Francia, del Reino Unido, de Suecia, de Bélgica, de Chile, de Perú, de Brasil, de Panamá, de México. Y eso muestra que hemos tenido una capacidad de articularnos con optimismo, sin triunfalismo, pero también con otro propósito. Por ahí algunos decían que Colombia tenía la cuarentena más larga del mundo. Primero, aquí no se utiliza ese término. No se ha utilizado ese término. Ese término no es preciso en las circunstancias en las que estamos. Pero nosotros tomamos el primer aislamiento el 25 de marzo y a partir del 11 de abril hasta el 1 de septiembre fuimos avanzando gradualmente hasta llegar al 90% de la actividad económica en funcionamiento desde la oferta económica, y eso muestra que todos esos indicadores se han logrado teniendo en cuenta esto, pero además con unas medidas epidemiológicas que han sido claras, que han sido focalizadas. ¿Se han presentado dificultades? Sí, pero en el contexto, yo creo que el balance que tiene Colombia es un balance de optimismo, no de triunfalismo. Y la pregunta de la reactivación es muy importante porque la pandemia no se ha ido ni se va a ir. Y yo creo que todos tenemos que asumir hoy que vamos a estar con el virus un tiempo más largo del que todos quisiéramos. En términos muy optimistas, una vacuna puede estar en 6 meses, otros dicen un año. Pero eso quiere decir que hasta que no haya vacuna, tenemos que convivir con ella, con el virus. Y convivir con el virus significa que nos tenemos que adaptar al uso del tapabocas, al distanciamiento físico, al lavado constante de manos, a los protocolos de bioseguridad, proteger a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Los mayores de 70 años tienen una alta probabilidad de morir por este virus si les da el virus, es superior al 30%. Las personas que tienen entre 60 y 69 años tienen cerca de un 20% de probabilidades de morir si les da este virus. Y fuera de eso tenemos otra realidad. El 90% de las personas que han muerto en Colombia por COVID-19 han tenido preexistencias o comorbilidades. Pero también es importante destacar que estamos llegando, tal vez hoy o mañana, estemos llegando al 80% de recuperados. Y entonces, a la respuesta de fondo, lo primero que necesitamos hacer para la reactivación es que todos asumamos en la cultura ciudadana, en nuestra responsabilidad, que el avance es seguro dependiendo de nosotros. Hoy lo veía en un reporte de prensa, que solamente con el uso del tapabocas y el distanciamiento físico podemos tener la mayor reducción del contagio y podemos reactivar muchas actividades económicas. Y usted que conoce muy bien Asia, doctor Javier, yo lo miraba en estos días, porque un país como Japón, que es mucho más denso, que tiene tanta población en un espacio tan reducido, tiene tan bajo nivel de contagios y de muertes, porque ellos tienen una cultura milenaria del distanciamiento físico, del poco contacto físico y adicionalmente el uso del tapabocas y esos elementos de disciplina, porque han tenido que enfrentar virus respiratorios, pues los hace a ellos ser muy rigurosos. Ese yo creo que es una primera etapa. Y lo otro está claro, nosotros no empezamos a enfrentar este fenómeno de manera aislada. Incluimos desde el primer día unos mecanismos de respuesta empresarial, que es bueno ponerlas en el contexto de la historia de Colombia. Es decir, ¿qué ha pasado en estos 5 meses? En estos 5 meses se habilitaron líneas de crédito para la protección de nóminas con garantías de la nación del 90%. Nunca en la historia de este país, nunca en la historia económica de este país, habíamos visto garantías del 90% de la nación para garantizar el pago de nóminas.
y ahora la estamos también abriendo hacia capital de trabajo. Pero eso ha permitido llegar a más de 230.000 empresas en el territorio nacional para beneficiar a un número muy grande de trabajadores. Esa es una medida. La otra medida tiene que ver con el PAEF. Nosotros estamos subsidiando el 40% de un salario mínimo legal vigente a aquellas empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más, y con esa medida estamos llegando casi a 3 millones de trabajadores. Lo empezamos por un periodo de 4 meses y se va a extender hasta el mes de diciembre. Ya salió del debate de las comisiones económicas conjuntas del Congreso la primera discusión. Esperamos antes de terminar el mes de septiembre tenerlo listo, y eso garantiza que sigamos pagando esos recursos hasta el mes de diciembre. Esa medida también nunca ha tenido un precedente en la historia económica de nuestro país donde el Estado salga y subsidie el salario mínimo legal en un 40% de casi 3 millones de trabajadores. No tiene antecedentes. Y eso es muy importante también ponerlo en el contexto. Pero fuera de eso, se han tomado medidas que tienen que ver con sectores específicos. No solamente en términos de crédito, de devoluciones de saldos a favor en materia tributaria, no solamente en poder dispersar en el tiempo o diluir en el tiempo los pagos de vencimientos de ciertos impuestos para dar oxígeno, sino que también lo que se ha hecho en materia de seguridad social, en protección al cesante y en créditos especializados. Entonces yo creo que ese universo es interesantísimo nosotros valorarlo, porque es cierto, esto ha sido una desgracia para la economía mundial, la pandemia ha sido una desgracia para la economía mundial. Y no es que las exportaciones de Colombia se cayeron, las exportaciones del mundo se cayeron. El comercio internacional ha tenido su peor caída desde que se registran cifras de comercio exterior. Y hemos visto la afectación de los términos de intercambio, y hemos visto la afectación de la demanda agregada mundial, y hemos visto que las economías han tenido sus peores golpes, inclusive algunas que, entre comillas, abrieron antes que nosotros. El golpe de nuestro segundo trimestre es alrededor del 15.9%, pero ese golpe, comparémoslo con otros países de Europa, y nosotros estuvimos por debajo de muchos países europeos y por debajo de muchos países latinoamericanos, sabiendo que tenemos un reto de formalidad, como bien lo decía Ronald también. Pero eso muestra que hemos tenido también la capacidad de responder en momentos críticos. Ahora, ¿qué viene? ¿Y dónde está el eje de la reactivación? El eje de la reactivación son varios. El primero, para reactivarlos hay que retornar la actividad productiva de manera segura. Y ahí necesitamos que la micro, pequeña, mediana y gran empresa todo opere. Porque por más que nosotros hagamos el mayor esfuerzo como gobierno nacional y que lo hagan los gobernadores y los alcaldes, pues nosotros nunca vamos a tener todo el personal para estar tocando la puerta en cada local y ver si están cumpliendo el aforo, si se están llevando la distancia, si están usando el tapabocas. Ahí se necesita también esa responsabilidad de quien es gestor empresarial. Pero también yo creo que hay unas apuestas muy grandes, y es que nosotros estamos movilizando entre recursos públicos, privados y público-privados cerca de 170 billones de pesos en el corto y en el mediano plazo en nuestro país para activar una gran transformación en términos de infraestructura, en términos de energía, en términos de proyectos digitales, en términos de vivienda, en términos de agua y saneamiento. Y voy a enumerar algunos. Solamente en infraestructura tenemos 22 corredores para concluir de aquí al año 2022 al 7 de agosto del 2022. 28 proyectos de infraestructura para ser contratados y puestos en marcha. Esto nos va a permitir acelerar muchísimo, muchísimo las obras. Además, con una cosa que para nosotros es un orgullo, y es nosotros estamos concluyendo las obras aceleradamente. Nosotros recibimos el túnel de la línea sin plata, prácticamente abandonado durante 1 año y medio, casi 2 años, y con una situación dicha además por el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El no haber intervenido el túnel durante 2 años prácticamente llevó a que la obra la recibiéramos en el 56%. Y en 2 años terminamos la obra. Y así como lo hicimos con el túnel de la línea, estamos entregando vías 4G, estamos entregando obras como la del puente Pumarejo, que también estaba desfinanciada, estamos entregando nuevas terminales aeroportuarias, estamos poniendo en marcha proyectos de energía eólica y solar
son más de 25 proyectos, 9 líneas de transmisión. Estamos poniendo en marcha 17 proyectos de transformación digital. Estamos poniendo en marcha 158 proyectos de acueducto y alcantarillado. Estamos poniendo en marcha una inversión de cerca de 2 billones de pesos en vías terciarias. Estamos también haciendo una inversión gigantesca, casi 5 billones de pesos en las zonas rurales que se conocen como territorios PEDET. Y adicionalmente a eso, estamos anticipando recursos de regalías, como esperamos sea aprobado el día de mañana en el Congreso de la República, para que también haya esa inyección de recursos por parte de los gobernantes locales. Y todo esto es una agenda de país, de reactivación. Y creo también que el reto que nosotros lanzamos hace 10 días, Colombia crece con los Estados Unidos, para apuntar al mercado norteamericano en lo que va a ser para ellos la reconversión de sus líneas de producción industrial en Asia para que se asienten en Colombia, también va a ser un factor de dinamismo. Entonces, yo creo que la agenda está. Hay que seguir nosotros, tenemos que seguir todos nosotros avanzando en materia regulatoria. Usted mencionaba muchos temas en los cuales nosotros estamos de acuerdo. Creo que ha habido avances significativos en Estado Simple, Colombia Ágil, también en las fábricas de internacionalización. Tenemos cerca ya de 20.000 productores en Colombia con comercio electrónico, pudiendo exportar con facilidad fuera del país para crecer también esos nichos. Y creo que Colombia, a pesar de la pandemia, muestra unas cifras que son muy interesantes en inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en este semestre, no miren lo energética, siguió creciendo. Colombia se ve como un lugar atractivo y nosotros tenemos que avanzar. Y cierro con lo siguiente. Yo creo que Ronald hablaba de la polarización. Tristemente es un fenómeno global. Yo creo que hoy nosotros vemos la elección en los Estados Unidos, vemos los procesos en Europa, en Asia, en otros países de América Latina, y está presente. Hay muchos factores de la demagogia, el populismo, la satanización de los sectores productivos, los que siempre quieren construir a base del odio de clases. Pero yo creo que hay que tener la suficiente madurez institucional para entender que eso está ahí, que tenemos que darle su peso, pero sobre todo entender que este país solamente lo sacamos adelante es con inversión, con iniciativa privada, y nosotros no podemos ser vergonzantes frente a la defensa del sector privado. Nosotros hemos sido defensores del sector privado, lo seguiremos siendo, y yo creo que hay un mensaje también de fondo. En este país, las opciones del futuro, las opciones de inmediatas, están es por las soluciones y no por las agresiones. Están es por quienes quieren construir, no quienes quieren destruir. Y está por quienes quieren avanzar y no por los que quieren paralizar todo a toda hora. Y yo creo que ese mensaje lo quiero dar con mucha claridad, porque hoy Colombia, ante los ojos del mundo, es un país que ha podido transitar por las dificultades más complejas, a nadie le ha faltado una UCI. Ha podido transitar por las circunstancias más complejas y hemos logrado mantener la cadena de abastecimientos. Y algo con lo que con esto cierro, tiene hoy un plan creíble, confiable, seguro, para que nosotros tengamos más de 170 billones de pesos en inversión en los próximos años y que generemos más de 1,5 millones de empleos. Eso para mí es visión clara y todos tenemos que jalar en ese propósito. Muchas gracias, presidente. Si me permite, yo quisiera, presidente, preguntarle al ministro Restrepo. Usted señalaba, presidente, que Colombia durante un buen tiempo se dedicó a firmar acuerdos de libre comercio, pero no logró abrir esos mercados, consolidar esos mercados, pero yo creo que estamos en una etapa donde debemos hacerlo y creo que la misma pandemia nos ofrece posibilidades de hacerlo. Entonces, ministro, ¿cómo vamos a aprovechar esos 17 acuerdos comerciales que tiene Colombia para, lo que decía el presidente, diversificar nuestra canasta exportadora y tener una mayor presencia en los mercados internacionales? Muchas gracias, Javier. Un saludo, presidente. También a Ronald Baclar, un saludo muy especial, y a la presidenta de ProColombia y a todos los consejeros aquí presentes. Yo partiría del mismo planteamiento que hacía el señor presidente de la República anteriormente, y es cómo lo hemos venido construyendo. Desde el 8 de agosto del 2018 nosotros nos propusimos una ruta en la cual incluso construimos conjuntamente con Araldex y con varios de los aquí presentes en este escenario, a quienes también saludo cordialmente. Y nos propusimos una ruta que tenía 3 columnas vertebrales.
La primera de ellas es cómo lograr el aprovechamiento de los tratados de libre comercio vigentes. El principio era, el propósito no es tanto firmar más tratados de libre comercio, sino sacarle el jugo y el provecho a esos tratados de libre comercio vigentes. Y eso se lograba haciendo trabajo arduo de diplomacia comercial, de diplomacia sanitaria, acercándose a los países, abriendo la oportunidad a los mercados de productos nacionales. Y eso se ha venido logrando. Son más de 20 productos colombianos que antes del 2018 no tenían acceso a mercados internacionales y que hoy en día lo tienen. Cuando usted acaba de señalar un aguacate creciendo al 55%, eso no llega gratuitamente. Llega porque se abre, por ejemplo, la entrada al Japón. Llega porque se abre la entrada también a la China, entre otras naciones a nivel internacional. O cuando tú señalas el crecimiento de algunos productos frutícolas, es porque se abren mercados aquí en América Latina, en la Argentina, en otros países también de Mercosur, también en Centroamérica, que llegaron por primera vez. Lo propio también en apertura a mercado para productos industriales, como la confitería, que abrió mercados nuevos, especialmente en países del África y otros también países en el Asia. Quiere decir entonces que una de las primeras acciones que empezamos a dirigir y a emprender era cómo aprovechar esos tratados de libre comercio vigente. De la misma manera nos dijimos, la otra columna vertebral es facilitar el comercio. Y tú has sido recurrente, Javier, y los exportadores y los importadores en cómo simplificar los trámites, facilitarlo. También desde el 8 de agosto se crea Estado Simple Colombia Ágil, que ha venido emprendiendo acciones puntuales de facilitación. Yo podría poner varios ejemplos, y no se trata de eso, pero por ejemplo la Ventanilla Única de Comercio Exterior hoy tiene interoperabilidad con la SIC para importadores, y eso elimina el 22% de los trámites que un importador tiene de cara a este proceso de importación. Beneficia a cerca de 3.100 operadores internacionales y simplifica los tiempos de 1 o 2 días a 3 horas para ese proceso de importación. Podría poner ejemplos también en la importación de sustancias químicas, en la interoperabilidad con el Ministerio de Justicia también de la UCE. O podría poner el ejemplo de la eliminación de esa carta de responsabilidad que tenían que hacerlo físicamente los exportadores de flores en los distintos aeropuertos por donde sale la exportación, que son Cali, Medellín y Bogotá, y que hoy en día se puede hacer digitalmente, simplificadamente. Y la facilitación tiene el resultado también de un trabajo desde el mes de septiembre del 2018, cuando la viceministra Laura Valdivieso se propuso crear en Colombia la Mesa Permanente de Facilitación de Comercio. Sonaba algo menor, pero yo creo que aquí se necesita la revolución de las pequeñas cosas. Y eso ha sido la facilitación del comercio. 292 acciones identificadas en esas mesas público-privadas con participación de actores distintos de gobierno y de los sectores empresariales. ¿Para qué? Para identificar qué temas puntuales se pueden hacer para simplificarle la vida al exportador o al importador. 80% de ellas ya concluidas. Hay algunos temas gruesos que requieren atención adicional, como por ejemplo todo el tema de la sistematización de la DIAN, que está en proceso y está en marcha. Pero había temas menores que se podían avanzar, como el tema de la manera como operaban los puertos o cómo operarían los puertos para que las entidades que hacían inspección pudieran estar todas en el mismo momento, en el mismo lugar para simplificar los tiempos y evitar los movimientos de carga. Después de 10, 15 años que Colombia no mejoraba ninguno de los indicadores de facilitación de comercio, mejoró el mes pasado. Medición por parte de la DIAN, es una medición con instrumentos internacionales, donde decimos, mire, en importación los tiempos de despacho disminuyen un 10%, en exportación entre un 4 y un 6%, y la meta es el 30%. Eso lo tenemos absolutamente claro para el año 2022 y estamos caminando en esa dirección, y por eso la UCE de aquí al cierre de este año tendrá interoperabilidad con 6 instancias del Estado, y después tendremos que seguir desarrollando otras interoperabilidades, o por eso seguiremos avanzando en algunos otros instrumentos de facilitación por parte de la DIAN. Esa era la segunda columna. Y la tercera columna era la atracción de inversión. Y en atracción de inversión estábamos convencidos de que este es un instrumento para atraer exportadores, para atraer productividad, competitividad, y eso se ha venido logrando, yo diría que con instrumentos en donde se traduce el espíritu de gobierno de ser un país pro iniciativa privada, pro negocios en hechos concretos.
una ley de crecimiento que después de muchos años en la historia del país, yo diría más de 10 años, logra reducir entre 10 y 15 puntos porcentuales la tasa efectiva de tributación. No es un tema menor. Logra incorporar beneficios para algunos emprendedores, logra eliminar esa, así sea de forma gradual, esa forma absurda de cara al emprendimiento de la tributación sobre renta presuntiva, o le permite a los productores nacionales, a los fabricantes en el país, importar bienes de capital con el 100% en el descuento de IVA. Y eso es un tema de modernización productiva, de productividad. Esa es la tercera columna vertebral. Y en el 2019 veníamos teniendo crecimientos los más altos en los últimos 5 años. Primer semestre del año, seguimos acompañando esa inversión porque cree en el país. Pero estoy convencido de que esto que acabo de señalar tuvo un resultado. El presidente ya lo decía. Las exportaciones de servicios más altas en la historia del país, las de agro y agroindustria más altas en la historia del país. Primer semestre del 2020, en medio de pandemia, las exportaciones de bienes agro y agroindustriales siguen creciendo, lo que significa que siguen siendo más altas que los años inmediatamente anteriores. Pero el compromiso es, y el reto es, exportar mucho más. Y ese es un reto que tenemos absolutamente claro como país y como gobierno. Y eso se logra con más diplomacia comercial y sanitaria. 15 productos van a encontrar acceso a mercados que estamos trabajando con el ICA en este momento, con INVIMA, según la instancia correspondiente. Hoy, a continuación de este evento, lanzamos nuestra estrategia de compras públicas para aprovechar en los mercados internacionales ese capítulo. 11 de nuestros tratados tienen esa posibilidad. Hay que meterle la fuerza y con ProColombia estamos en esa dirección. Que nuestros microempresarios, pequeños, medianos, exporten. Hoy son el 17%, por eso creamos fábricas de internacionalización que llega allí, al interior de la empresa, para aprovechar esos mercados internacionales. Avanzar también en todo ese capítulo de exportación de servicios basados en conocimiento, porque ahí creemos que hay la posibilidad de crecer en 30, 40%. Esto lo estamos haciendo de la mano del BID, porque hay experiencias internacionales de las cuales aprender para hacer cambios regulatorios y cambios de estrategia en ese propósito. Avanzar entonces también en más facilitación de comercio y seguir haciendo esa tarea justamente para aprovechar la capacidad exportadora del país y trabajar con esas 100 empresas que exportan ese grupo significativo del 35% de exportaciones de Colombia, con quienes hemos venido diseñando un trabajo 1 a 1. Son 96 de las 100 que ya hemos visitado, acompañado en un plan 1 a 1 para que tengan mayor capacidad de exportación. Y obviamente seguir haciendo el esfuerzo en atracción de inversión. Seguramente después tendremos la oportunidad de conversar, pero simplemente lo podría resumir en algunos ejemplos concretos. Y tú lo señalabas, Javier. Voy a poner uno, zonas francas. No ha habido un gobierno que políticamente se comprometa más que este con el valor y la importancia de las zonas francas con vocación exportadora. Y lo hizo desde el primer día de gobierno. El mensaje político era importante. El mensaje político se tradujo en un decreto que permitía la renovación de zona franca. Eso estaba atorado desde el año 2016. No se iba a hacer. Si nadie sacaba un decreto, no se iba a hacer. Se sacó el decreto y ya hay una primera, la más importante del país, la zona franca de Bogotá, que tiene proyectado hasta el 2053. Y eso es seguridad para los inversionistas internacionales. Que hay que simplificar aún más los trámites, sin duda alguna. Y por eso viene el modelo de zona franca 4.0, que busca aumentar o disminuir aún más los trámites de cara a ese proceso, pero que sobre todo busca que las zonas francas se piensen no como hace 21 años, sino como estamos hoy, que permitan temas de hubs de servicios, que permitan y faciliten algunos temas de comercio electrónico, que permitan avanzar en facilitar construcción de cadenas de valor, entre otros temas. Yo creo que ese es el paso que viene a continuación. Ya está el primer borrador construido, validado por algunas autoridades de gobierno, va a ser compartido con el sector privado para avanzar en esta nueva etapa. Lo mismo pudiese decir del modelo de Plan Vallejo, que lo estamos actualizando, justamente pensando en eso que tú señalabas anteriormente, cómo flexibilizar el proceso de exportación o de producción nacional, o cómo disminuir a la mitad los tiempos de aprobación de un Plan Vallejo. Yo no me conformo con que haya 12 plan vallejistas en servicios, necesitamos 140. Yo creo que hay que incrementar los plan vallejistas también en los otros sectores y esta flexibilización y simplificación creo que va en esa dirección. Y lo mismo con instrumentos como el de megainversiones, en donde quisimos incluso lograr combinar algunos de estos
programas, por ejemplo, Zona Franca o, por ejemplo, el beneficio en turismo con el tema de megainversiones, buscando estabilidad jurídica también de largo plazo, algo que Ronald señalaba anteriormente, buscando también el beneficio tributario, que para el socio, para el partner, es quizá una de las tasas impositivas más bajas en América Latina. Entonces, el camino que viene a continuación es seguir profundizando en esto que llamamos Colombia Exporta Más. Y Colombia Exporta Más es mucho más aprovechamiento de los tratados de libre comercio, mucho más en facilitación de comercio, donde se formuló además un COMPES logístico que tiene el propósito de trabajar no solamente esa revolución de pequeñas cosas, sino de las grandes cosas que necesita el país para lograr simplificar y facilitar los temas de comercio exterior, que avanza también en materia de atracción de inversión con nuevos instrumentos y nuevas estrategias, no solo internacional, también nacional. Yo tengo que decir, en el Plan Nacional de Desarrollo hay un compromiso de aumento de inversión respecto del PIB, y ese es un compromiso que la Ley de Crecimiento pues, es uno de los instrumentos para lograrlo, entre otros temas. Y finalmente, garantizar un comercio leal y legal, y por eso la lucha recurrente y permanente contra esa forma de ilegalidad, contra el contrabando, que yo creo que ha sido también una de las prioridades de actuación, no solo nuestra. Aquí ha estado presente naturalmente la POLFA, la DIAN, para enfrentar esto que viene a continuación. Yo creo que ese es el camino que viene ahora, con un aprovechamiento de instancias regionales, aprovechando el hecho de que el presidente es hoy presidente pro tempore de la CAN, lo va a hacer de la Alianza del Pacífico, va a ejercer el liderazgo en Prosur, también en la presidencia en la Asamblea del BID, y eso es una oportunidad histórica en América Latina. Así se construyen también cadenas regionales de valor también. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy buena, muy bonita, y creo que lo que viene a continuación es seguir reivindicando lo que Analdex ha venido reivindicando, el valor del comercio como instrumento de reactivación, el valor del multilateralismo y algo muy importante, el valor del comercio con beneficio para todos, y me refiero para todos los ciudadanos. Esos son los caminos que tenemos a continuación en esa dirección. Gracias, ministro. Presidente, quienes hemos seguido su vida profesional, lo hemos visto siempre y el país lo reconoce como un experto en el tema fiscal, en el tema económico. Y yo creo que en buena medida el país, gracias a ese conocimiento, ha manejado muy bien esta coyuntura en el plano económico. A la economía no le ha faltado la liquidez. El trabajo coordinado con el Banco de la República ha permitido que la economía tenga esa liquidez. El gobierno no compitió con el sector privado por el crédito, es decir, el sistema financiero atendió al sector privado y el gobierno buscó otras fuentes de financiamiento. Le tocó saltar la regla fiscal, crecer mucho más el déficit fiscal, pero incluso tiene un crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional, es decir, uno ve un muy buen manejo. ¿Cómo ve usted ese futuro en la parte fiscal y en la parte económica? Bueno, esa es una gran pregunta, doctor Javier, y déjeme empezar por lo siguiente. Esta frase me la han escuchado algunas personas de manera reiterada, pero hubo un famoso escritor norteamericano que era Samuel Clemens, que firmaba como Mark Twain, y un gran político en el siglo XX que era Daniel Patrick Moynihan, que utilizaba mucho esa frase y decía: en política se tiene derecho a las propias opiniones, pero no a los propios hechos. Y en medio de toda esta coyuntura de la pandemia, pues muchas personas quizás con sesgos siempre críticos y siempre, a pesar de la evidencia de querer golpear, salieron a decir que en Colombia apenas se estaba utilizando el 3% del PIB para conjurar esta situación, cuando los grandes países del mundo habían llegado al 11, al 12, al 9, al 10% del PIB. Realmente lo que se ha hecho en Colombia y lo que se ha hecho en el mundo es combinar dos herramientas. Las herramientas fiscales directas, lo que en inglés se conoce on budget, en presupuesto, y las herramientas off budget, por fuera del presupuesto. Y si uno ve lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Europa los países tienen altos niveles de endeudamiento. Italia tiene un altísimo nivel de endeudamiento, más alto que el de nosotros.
Italia lo que hizo fue poner alrededor del 1.5% del PIB en presupuesto y cerca del 8%, 9% por fuera del presupuesto, con créditos, con garantías y con otras herramientas. Lo mismo ha ocurrido con otros países de Europa y en América Latina ha pasado lo mismo. Y nosotros hemos llegado a un aporte que puede estar alrededor del 11% del PIB, donde tenemos alrededor de 3 puntos del PIB, que son aporte presupuestal, cerca del 6% del PIB, que son extra presupuestal, créditos y garantías y apalancamiento, y hay un 2% adicional, que han sido las líneas de liquidez provistas por el Banco de la República. Ahí sale el 11%. Entonces ha sido combinando bien las herramientas, sin afectar la disponibilidad del crédito y preservando también la estructura crediticia del país, porque lo que menos quisiera el mundo que ocurriera es que eso trajera una crisis de carácter financiero. Entonces yo creo que esa combinación de herramientas ha sido positiva. La segunda, nosotros hemos trabajado dentro de la regla fiscal, porque esto no fue que el presidente Duque llegó una mañana y dijo, levántese la regla fiscal. No, se acudió al Comité Independiente de la Regla Fiscal y el Comité Independiente de la Regla Fiscal, al amparo de lo que dice la propia regla fiscal, en una circunstancia extraordinaria de crisis mundial, levantó la regla fiscal para que en un periodo de 2 años tengamos la capacidad de enfrentar y conjurar esta situación. Pero la otra cosa es que nosotros presentamos el marco fiscal de mediano plazo. El primer país de América Latina en presentarlo, diciendo nosotros queremos ir retomando la senda. Y retomar la senda significa seguir bajando el endeudamiento, significa también seguir reduciendo el déficit fiscal, pero obviamente entendiendo que estamos todavía atravesando por la tormenta. El mundo está atravesando por la tormenta. Pero hay algo también que yo quisiera destacar. Y es que aún reconociendo estas dificultades, nosotros tenemos una perspectiva para el 2020 y otra para el 2021. Y hemos decidido hacer una misión de carácter fiscal con los mejores expertos del mundo para que nos ayuden a revisar el sistema de exenciones que tiene Colombia y que nosotros podamos optimizar nuestro recaudo para justamente cumplir esas metas. Fuera de eso, se ha tomado una decisión cada vez más acelerada, que es el fortalecimiento tecnológico de la DIAN. La semana pasada tuvimos la primera sesión del fondo DIAN. Es una inversión importante en términos de tecnología, en términos de capacidad de fiscalización, de inteligencia artificial, pero esto en cuestión de 2, 3 años nos va a permitir aumentar el recaudo en más de 30 billones de pesos. Sabiendo además que hemos venido aumentando el recaudo en los últimos años, obviamente este año tenemos la dificultad, pero eso también muestra que hay una coherencia y una consistencia desde el punto de vista de los objetivos. Y la otra cosa que queremos decir, antes de poner sobre la mesa una discusión de reformas fiscales que mucha gente pregunta, y si viene, si no viene una reforma, pues lo más importante es retomar la senda de crecimiento. Hacer una reforma fiscal sin retomar la normalidad económica, por lo menos de actividad, tanto de oferta como de demanda, y empezar una senda de crecimiento, es una torpeza. Y yo creo que eso lo ha reconocido además muy bien la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, lo ha reconocido muy bien también la OCDE. Entonces, nosotros estamos en este momento, reactivación segura, poner la economía a crecer, hacer un choque grande en materia de inversión y generación de empleo. Y yo creo que todo lo que tenemos que ponernos en la tarea es de estar haciendo las empleatones sectoriales, acompañadas de todos estos vehículos, tanto de crédito como de inversión, porque el país hay que sacarlo adelante. El país, parándose, no va a salir adelante. Ir adelante reactivándose y reactivándose de manera segura. Y creo también que es importante lo que ponía también José Manuel en contexto, que estamos hablando de habilitadores. El decreto de megainversiones es un habilitador. El decreto que está promoviendo los proyectos turísticos estratégicos es un habilitador. El proyecto de hacer de la factura electrónica un título valor es un habilitador. Los Plan Vallejo Express es un habilitador. El piso mínimo de inversión social que se está viendo
como herramienta para luchar contra la informalidad va a ser un habilitador. Y aprovecho para decir eso, porque muchas personas han dicho, es que ahí lo que hay es una reforma laboral, una afectación del empleo. No hay ni lo uno ni lo otro, ni es reforma laboral ni es afectar el empleo. Es justamente corregir la más grande desigualdad que nosotros tenemos en el país, y es que solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene protección para la vejez. ¿Por qué? Porque tenemos un sector que está en la informalidad. ¿Por qué? Porque tenemos todavía en muchos lugares del país personas que ganan por debajo de un salario mínimo, y justamente con esto lo que estamos buscando es que tenga una herramienta de cobertura para su vejez. Perdón por ese paréntesis, pero es importante precisarlo. Y el otro elemento que yo también quiero poner sobre la marcha, porque muchas personas dicen, es que van a venir a vender todos los activos. No. Aquí no estamos pensando en hacer cosas ni a la topa tolondra, ni hacer cosas que afecten la capacidad nuestra de generar riqueza. Pero lo cierto es que en Colombia se pueden dar de manera inteligente y con precisión sustituciones de activos. ¿Por qué? Porque en este país tenemos que seguirlo conectando. Este país necesita más vías terciarias, necesita más acueductos, necesita más electrificación, bienes públicos que son también habilitadores de crecimiento. Y creo yo, y esto es muy importante también, Javier, en el contexto de la política fiscal, también nosotros tenemos que mirar aceleradores de crecimiento. Y el comercio exterior es un acelerador de crecimiento. Yo creo hoy que esta estrategia de Estados Unidos de hacer lo que ellos llaman el decoupling, es decir, reducir su dependencia con Asia, traer más inversión a las Américas, va a ser muy importante. Y un país como Colombia tiene todo para ganar allí, porque tenemos acceso al mercado, tenemos costos que se han ido optimizando, atracción desde el punto de vista tributario para la inversión, y estamos con un mercado muy cercano. Entonces, si ahí nosotros traemos asentamiento industrial con vocación exportadora, yo creo que también nos va a generar un crecimiento importante. Y quizás, déjeme, yo me salgo por un segundo también del tema fiscal y lo pongo en el contexto de Colombia. Colombia es bien vista por los mercados internacionales por muchas razones. Somos un país que en los últimos 100 años, en el contexto latinoamericano, nunca ha renegociado su deuda. Tenemos promedios de 4 o 5 en otros países. 2, Colombia es un país que ha tenido en 100 años quizás 2 recesiones. Tal vez la afectación más grande, la última que tuvimos fue en el año 2009. Obviamente, este año tenemos una afectación para todo el mundo, pero eso también se ve con mucho interés. Y la otra, aquí hay instabilidad institucional. Aquí tenemos reglas de juego y aquí tenemos sobre todo una gran vocación empresarial. Y yo este mensaje se lo quiero dejar a los exportadores. No solamente se miren como exportadores. Aquí tenemos es que ver el tejido empresarial de este país y hay que protegerlo. Porque lo peor que nos puede pasar es que ese discurso de lucha de clases, que es de odio, que empobreció a tantos países, ahora empiece a cabalgar como una puerta de entrada para el ascenso al poder de algunos, que lo único que les interesa es la satisfacción personal de su ambición de poder, pero lo que terminan en el discurso es prometiendo pan para hoy y van a traer esa hambre para mañana. Y yo creo que la defensa del tejido empresarial, en virtud del artículo 333 de la Constitución, que habla de la responsabilidad social o del impacto social del sentido empresarial, todos tenemos que defenderlo con muchísimo ahínco. Todo eso me hace a mí pensar con mucha claridad, doctor Javier, que nosotros hemos transitado por momentos muy difíciles, pero estoy seguro que Colombia tendrá en el año entrante un crecimiento ojalá superior al 5.5%, que es la meta que nosotros tenemos en el marco fiscal de mediano plazo. Gracias, presidente. Doctora Flavia, Un minuto. Una de las tareas de ProColombia es cómo diversificar nuestra presencia en los mercados internacionales, y en esta pandemia se ha intensificado un canal moderno de comercio que es el comercio electrónico, el e-commerce. Colombia ha venido avanzando en esto. ¿Qué está haciendo ProColombia? ¿Qué va a hacer ProColombia en esta materia? Muchísimas gracias. Primero, saludo al presidente, al doctor Iván Duque Márquez, al ministro, a Ronald Bacalar, a los consejeros que están aquí, a ti, Javier, gran aliado. Y te podría decir que sí, definitivamente el comercio electrónico es una gran oportunidad que se ha
dimensionado para toda esta pandemia y que nosotros desde ProColombia estamos acompañando con diversas medidas. Lo primero que te quisiera poner en contexto es que Statista dice que para el año 2025 el 30% del comercio mundial se va a hacer a través del comercio electrónico. El crecimiento anual va a ser del 17% a partir del 2025. Así que nosotros estamos listos para esto y como nos hemos alistado dentro de la reactivación económica, tenemos, por ejemplo, desde hace un año, ¿se acuerda, presidente? Lanzamos Colombia a un clic. Y Colombia a un clic hemos acompañado a los empresarios. Ya hemos capacitado a más de 1.800 de ellos para que a través de Amazon, de eBay y ahora ya tenemos una alianza con Linio, puedan vender 85 empresas, ya están registradas, 45 de ellas ya están vendiendo con resultados de más de 1.7 millones de dólares. Pero, por ejemplo, 30 empresas colombianas a través de nuestras oficinas comerciales ya están vendiendo en 67 marketplaces distintos como Tmall, y en Tmall ya en la plataforma china ya llevamos 1.8 millones de dólares. Así que nosotros a través del Colombia un clic, a través de la compañía del comercio electrónico de nuestras oficinas comerciales, a través de la DIAN, con la DIAN estuvimos hablando la semana pasada y ya tenemos un tutorial para acompañar a los empresarios. Queremos dar ese salto en comercio electrónico porque creemos que es parte de lo que tiene que pasar en la reactivación económica, es parte de las nuevas oportunidades que se han presentado en toda esta coyuntura. Así que nosotros desde ProColombia estamos listos para acompañar a los empresarios a que esto no sea un lujo, a que sea una realidad. El comercio electrónico es una grandísima oportunidad de crecimiento y tenemos todo para que los empresarios sean exitosos en ese canal. Seguimos acompañándolos. Desde ProColombia estamos listos para todo esto a través de nuestras 22 oficinas comerciales, a través del plan de reactivación económica que está enmarcado en el compromiso por Colombia y que genera un gran compromiso también con nuestros empresarios y con nuestros exportadores, porque nosotros estamos convencidos que a través de exportar vamos a crecer. Gracias, Flavia. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este conversatorio. Yo quiero reiterarle los agradecimientos al señor presidente Duque, al ministro Restrepo, a Flavia Santoro. Yo creo que lo que hemos escuchado aquí nos llena de optimismo. Creo que Colombia va en una senda de recuperación. Creo que el 2021 va a ser un año de recuperación de la economía, de crecimiento de la economía, de recuperación del empleo y de crecimiento de las exportaciones y del comercio exterior. Creo que si hacemos la tarea, y la tarea empieza por el autocuidado, todas las recomendaciones que nos dan diariamente de cuidarnos, de la distancia, de lavarnos las manos, etcétera, etcétera, creo que, repito, veremos una economía y un país mucho mejor el año entrante. De esto estoy seguro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias y de esta forma damos por finalizado el presente evento. Gracias a todos por su asistencia. Feliz tarde. Propuestas. Sobre los 5. Muchísimas gracias a todos los que siguen conectados con nosotros. Subimos hasta más de 1000 personas conectadas en todas las redes, por acá por Zoom, estuvimos también en YouTube, en Facebook y en LinkedIn también retransmitiendo. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan y que recuerden que también seguimos toda esta semana. Me uno a ese mensaje de Javier Díaz que comentaba al final, que vamos a superar toda esta coyuntura, de esta salimos juntos, y es importante porque también le da significado al nombre que recibe este año el Congreso Nacional de Exportadores y es Retos que nos unen. Vamos a salir de esta juntos, vamos a seguir creciendo y necesitamos la colaboración de todos para apoyarnos y lograr trabajar para volver a incrementar las exportaciones. Veníamos en muy buena senda, hay que recuperarla y hay muy buenas líneas, hay muy buenos datos que nos pueden decir que podemos salir adelante.
Le doy nuevamente los agradecimientos a todos nuestros aliados de negocio, a todos nuestros patrocinadores que gracias a su compromiso y al trabajo continuo han hecho del comercio exterior un sector en movimiento. CFS Logistics, Smurfit Kappa, Univan, Bancoldex, Grupo Puerto de Cartagena, CI Value, Almacafé, Exenta, Bancolombia, TCC, Sena, AG Coldex, DHL, Hapag-Lloyd, Servientrega, Grupo ZFB. Recuerden que todavía nos pueden seguir por nuestras redes sociales, nos encuentran como @AnaldexColombia en LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, en todas las redes sociales. Me queda también pendiente por invitarlos el día de mañana. Tenemos acá más de 800 conectados, más de 800 afiliados. Mañana, miércoles, desde las 9 de la mañana, tenemos la sesión privada para los afiliados de la Asamblea General Ordinaria de Analdex. Volvemos el día jueves con la agenda académica del Congreso en el panel Panorama Mundial, Impacto Económico de la Coyuntura, Tensiones Políticas y Desempleo. Y el viernes cerramos con un panel de lujo. Tenemos la conferencia magistral, Impacto de la Pandemia en Colombia y Perspectiva en la Nueva Normalidad. Y cerramos con otro panel denominado Reactivación de la Economía. Juntos construimos la nueva realidad. Así pues que una semana de bastante movimiento para aprovechar esta agenda académica, estando en sus casas, aprovechando un momentico para que lo disfruten, para que aprendamos todos. Recuerden, para la Asamblea General de Afiliados, los que no se hayan inscrito me pueden escribir a mi correo electrónico. Ya vi que me han escrito varias personas, a Ricardo ahorita le contesto. Mi correo es jcano@analdex.org. No me queda otra cosa que darles muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros, por confiar en nosotros, por acompañarnos durante estos 5 meses y les deseo un feliz día y mucha salud mental en estos momentos de aislamiento. Chao. El paso de los años nos ha hecho fuertes. Hemos aprendido que es verdad que recogemos lo que sembramos. Durante estos 75 años hemos recogido la cosecha de nuestro esfuerzo y dedicación, de la pasión con que hacemos nuestro trabajo y con la que entregamos lo mejor de nosotros en cada material que producimos. Somos Smurfit Kappa. Quizás no sabes mucho sobre nosotros, pero seguro has visto lo que hemos construido junto a muchos empresarios. Porque detrás de un sueño que quiere internacionalizarse, un proyecto creativo o que impacte el crecimiento sostenible del país, nosotros estamos ahí, porque los conocemos y entendemos. En Bancoldex, impulsamos y apoyamos el progreso de las empresas que quieren crecer. Bancoldex promueve el desarrollo empresarial de Colombia. Conoce más en bancoldex.com. Entrar en el mundo del comercio internacional no es fácil. Muchas veces la indecisión puede abrumarte con la idea de tomar grandes riesgos con tu negocio. Pero también sabemos que de esas decisiones salen las mayores recompensas. Pensando en que tu negocio siga creciendo, hemos creado la Guía de Comercio Internacional, un espacio donde podrás encontrar el paso a paso para importar o exportar. Traspasar fronteras con tu negocio vale la pena. Ingresa a www.grupobancolombia.com/comercio internacional. Bancolombia, con el apoyo y asesoría de Analdex. En TCC
seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. El SENA es patrimonio cultural. El SENA cambia vidas. El SENA llega a todas partes. El SENA es emprendimiento. El SENA es futuro. El SENA es calidad de vida. El SENA es empleo. Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. La línea vital está en el abastecimiento. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, centro de soluciones. Servientrega, una causa país.